Hola, buenas tardes. La sesión de hoy, la sesión quinta, trata de la distribución temporal por sesiones, el apartado más importante de la exposición de la unidad didáctica. Bueno, la previsión del calendario que os dije a principio de curso es que a mediados de octubre, es decir, en la fecha en la que voy a subir el vídeo, ya estarán terminados la mayoría de los vídeos de la preparación de la superunidad didáctica. A partir de la semana que viene comenzaré con los vídeos de la programación didáctica. Por tanto, la preparación de la parte didáctica se adaptará a cualquier comunidad autónoma y a cualquier tipo de oposición, a pesar de que hemos hecho la estrategia al contrario que en otros años, por las circunstancias de las oposiciones. Primero, habéis aprendido a hacer la superunidad didáctica y luego aprenderéis a hacer la programación didáctica o mejoraréis en cada una de esas partes. Se puede decir que la distribución temporal de las sesiones es la parte más importante de la exposición de la unidad didáctica y por ello podéis dedicar todo el tiempo que consideréis necesario. Debéis demostrar que domináis vuestra especialidad, matemáticas, física y química, biología y geología, la especialidad a la que os presentéis. Tenéis que demostrar que merecéis la plaza, tenéis que demostrar lo buenos profesores, lo buenas profesoras que sois, porque vais a explicar algo o algunas cosas de vuestra especialidad y con ello demostraréis que domináis vuestra especialidad. Siempre ha sido y es la parte más personal de la exposición, porque en ella vais a hacer diferentes propuestas a lo largo de las sesiones de diferentes situaciones de aprendizaje para poder impartir esos contenidos y saberes básicos de la unidad. Y esto debe ser diferente para cada opositor y cada opositora. Cuando hagáis las exposiciones en privado, como preparador, os revisaré cada una de las cosas que hacéis durante la exposición para lograr ese toque personal, especialmente en esta parte, ya que en otras partes el currículo obliga, ya que en otras partes los elementos curriculares son los que son y hay que decir lo que hay que decir. Sin embargo, aquí, aunque el guión sea más o menos parecido, cómo realicemos esa distribución de la distribución temporal de la unidad didáctica y cómo relacionemos esta distribución temporal con los diferentes elementos curriculares va a dar ese toque personal, sin olvidar el tipo de actividades, problemas, proyectos, talleres, laboratorios que podáis hacer en vuestra exposición de la unidad didáctica en cada una de las sesiones de vuestra unidad didáctica. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este apartado de la distribución temporal de la unidad didáctica? Hay que explicar muy detalladamente lo que vais a hacer en cada sesión, pero además tenéis que relacionarlo con los elementos curriculares que tenéis en la tabla de la unidad. Hay diferentes estrategias para hacerlo. Si los elementos curriculares, o al menos alguno de ellos, los habéis escrito en la pizarra, podéis marcar con un tic como que los habéis estado tratando, como que los habéis tratado, de tal manera que demostráis, al finalizar toda la distribución temporal de la unidad didáctica, que hemos utilizado o que hemos logrado o que hemos adquirido o que hemos contribuido a adquirir, mejor dicho, por ejemplo, las competencias o hemos logrado los objetivos que se habían planteado al principio de la exposición. Es muy importante no solo decir lo que vamos a hacer en cada una de las sesiones, sino demostrar que esos elementos curriculares están relacionados y que además se han tratado todos ellos a lo largo de todas las sesiones de la unidad, ya que en la rúbrica de la corrección de la unidad didáctica seguro que aparecerá algún apartado, algún indicador
que se refiere a eso, al haber relacionado las actividades de enseñanza-aprendizaje con los diferentes elementos curriculares. Insisto que es el punto más importante de la exposición y tenéis que, de una forma realista y coherente con el contexto que habéis planteado en vuestra unidad didáctica, tenéis que decir absolutamente todo lo que vais a hacer en el aula, con sentido común y de una forma cercana a la realidad. Por eso es muy importante que si este año estáis dando clase en algún nivel que sea el mismo que la unidad didáctica que vais a exponer en las oposiciones, lo aprovechéis para comprobar si vuestras propuestas realmente funcionan en el aula. Recordad, como vimos la semana pasada, que hay diferentes tipos de sesiones. Hay sesiones de introducción, de desarrollo, de consolidación. Hay diferentes tipos de actividades según los recursos que empleemos, los recursos didácticos que empleemos. Puede haber actividades en el aula de informática, en la biblioteca, en el laboratorio. Hay diferentes lugares donde podemos hacer otro tipo de actividades. En aula abierta, por ejemplo en exteriores o en el propio patio del instituto. También habrá sesiones de repaso, de evaluación y posteriores a la evaluación para facilitar la autoevaluación o la corrección de dicha evaluación. El orden debe ser lógico, debemos partir de unos conocimientos previos para, una vez que se van adquiriendo, recordarlos, repasarlos. Y debemos seguir un orden lógico también que puede estar basado en la taxonomía de Bloom. Y como el número de sesiones depende del nivel, depende de la especialidad, depende de la asignatura, pues lo que tenéis que hacer es fundamental. Para saber el número de sesiones que vais a tener en esa unidad didáctica, es necesario tener hecha la distribución temporal de todas las unidades sobre el calendario del curso actual, el 2022-2023. Ahí debéis suponer que las clases las impartís los días que corresponda según vuestra asignatura. Por ejemplo, si la asignatura tiene 2 horas semanales, pues suponer que dais las clases los martes y jueves. Si tiene 3, pues lunes, miércoles, viernes, o lunes, miércoles, jueves. Si tiene 4, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves. Sobre eso, sobre el calendario escolar del municipio correspondiente, hacer el cálculo de sesiones totales, dividir entre el número de unidades didácticas que vayáis a realizar, que esto también depende de las comunidades autónomas, y haciendo una distribución más o menos homogénea, pueden variar en 1 o 2 sesiones entre las unidades con más sesiones y con menos, pero partiendo de la base de que la distribución es homogénea en principio, salvo que hubiera algún motivo pedagógico detrás, deberían tener todas las unidades más o menos el mismo número de sesiones. Una vez que tenéis eso hecho, hay que repartir el número de sesiones en esa unidad didáctica que vais a exponer, la unidad didáctica, superunidad didáctica o unidad didáctica estrella, y comprobar, bueno, pues cómo vais a hacer ese reparto de sesiones. Una primera sesión de introducción, 6 de desarrollo, por ejemplo, una de consolidación, una de evaluación y una de posevaluación, a modo de ejemplo. Si hacéis una tabla de la unidad didáctica por sesiones, podéis incluirlo en la unidad didáctica ampliada y se puede entregar al tribunal o se puede mostrar al tribunal en el correspondiente atril y con hojas plastificadas. Se puede enseñar al tribunal cómo es esa tabla de la unidad didáctica por sesiones. Por lo tanto, podría ser un material auxiliar de apoyo de la exposición.
Bien, y este sería un ejemplo entre muchos posibles. Ya sabéis lo que os digo siempre, que hay varias formas de hacer bien las cosas. Es un ejemplo de cómo podría ser esa tabla de la unidad didáctica con la distribución temporal por sesiones. En ella tendríamos en el lado izquierdo, a modo de ejemplo, sería el sitio posiblemente más adecuado, en las diferentes sesiones. A continuación, relacionando en horizontal, tendríais una breve descripción de esa sesión. Y sería muy aconsejable, de la misma manera que en los elementos curriculares he aconsejado relacionarlos con las actividades de enseñanza de aprendizaje o con las sesiones, sería muy aconsejable poner algún elemento curricular. ¿Cuál? Pues pueden ser los objetivos de la unidad didáctica, objetivos de aprendizaje, objetivos didácticos, según la nomenclatura de las diferentes oposiciones de diferentes comunidades autónomas. O podrían ser contenidos o podrían ser pues competencias específicas o competencias claves según el año, sea par o impar. Sea como sea, es aconsejable poner algún elemento curricular, porque en las rúbricas de los tribunales suele tenerse en cuenta, bueno, suele no, siempre se tiene en cuenta si se relaciona por sesiones cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje con los diferentes elementos curriculares que se trabajan. Y es una manera de tener dos tablas diferentes relacionadas entre sí. Como en la superunidad didáctica no hay programación, es muy aconsejable poner algo muy general de metodología general o de algún aspecto general de la metodología, para relacionarlo a continuación hacia la derecha con los recursos didácticos. Esos recursos didácticos los podemos relacionar con los tipos de actividades, sean pues siguiendo un poco la idea de la taxonomía de Bloom, o una forma constructivista de trabajar en los tipos de actividades, actividades de inicio, refuerzo, ampliación, evaluación y demás. Y finalmente poner nombres de las actividades con nombre tipo PISA. Pues por ejemplo podemos llamar una actividad días soleados, por ejemplo, si estamos en algo de estadística, o reacciones en el laboratorio, si estamos en física y química, o alguna relacionada con geometría. Esto depende de cada especialidad, pero los nombres os aconsejo que echéis un vistazo tanto a las pruebas científicas de problemas científicos de PISA como las pruebas de la competencia matemática de PISA. El tipo de nombre que se ponen, nombres muy escuetos, que además, si al final opositáis en alguna comunidad autónoma por el sistema tradicional, el eliminatorio, como son nombres muy escuetos, muy concretos, yo que sé, una actividad se puede llamar monedas, por ejemplo, o una actividad se puede llamar economía familiar. Entonces son nombres de las actividades que tienen una o dos palabras, y que esa una o dos palabras lo que hacen es definir o programar esa actividad. Esto podría permitir que en las tablas reducidas de las unidades didácticas que van dentro de la programación de 60 páginas podríamos tener programadas algunas actividades a través de ese título. Por tanto, ir buscando, ir dándole al coco y poner nombres originales a esas actividades. Por ejemplo, lanzamiento de pértiga, pues podría ser una actividad de tiro parabólico en física y química. Se trata de poner nombres originales, y lo más importante también, que esos nombres no se confundan con el elemento curricular de los contenidos o saberes básicos. Es decir, una cosa es tiro parabólico, yo no pondría ese nombre nunca a una actividad porque es la teoría, es el contenido, es el saber básico, pero sí que podríais poner lanzamiento de pértiga o tiro la primera piedra, por ejemplo. Pues eso sí que sería un nombre de una actividad, o un nombre de un problema, o un nombre de un problema abierto, o un nombre de un proyecto. Pues esa es la idea de tabla, pero por favor personalizarlas para darle vuestro toque individual y diferente al resto de compañeros y compañeras que harán tablas semejantes. Pero lo importante no es si son más o menos parecidas, sino que haya algún elemento original y diferenciador entre todos vosotros y vosotras. No es que la frase sea obligatoriamente esta que tenéis en la transparencia, pero sí que es obligatorio dejar claro que según las capacidades, características y necesidades del grupo, hemos programado las sesiones de una manera flexible y podemos hacer algún cambio o alguna modificación en función de dichas necesidades.
Os doy otra frase por si queréis utilizar algo parecido. En la sesión 1 podéis hacer una exploración inicial con metodologías que pueden ser, por ejemplo, la lluvia de ideas o alguna actividad cooperativa que lo que os permita es conocer y sin obligaros demasiado con una evaluación inicial rígida de cada unidad didáctica, pero con una exploración inicial podéis conocer el punto de donde partimos. Al conocer el punto de donde partimos, de una manera flexible, se puede adaptar ligeramente o en profundidad, según las necesidades, esa unidad didáctica dentro de esa flexibilidad que tenemos programada. Esta es la idea que debéis transmitir. Entonces os doy dos frases. Una es la que hace referencia a la flexibilidad en sí de lo que estamos planteando en la unidad didáctica, y otra es la motivación que hace el poder tener que hacer algún cambio, que es esa exploración inicial a través de alguna actividad o algunas actividades cooperativas, lluvia de ideas, con alguna metodología diferente adaptada a esa primera sesión de la unidad didáctica, que nos permite conocer el punto de donde partimos. Bueno, y nuevamente los criterios para la secuenciación de los contenidos sería uno de ellos el desarrollo lógico formal. Cuidado, porque tanto en matemáticas como en física y química hay unidades didácticas que están más allá de lo que en principio podrían ser capaces algunos alumnos o alumnas del grupo. No obstante, más allá de Piaget, que siempre se referencia, más allá de Piaget va Matthew Lipman, que os aconsejo que lo investiguéis un poco, ya que habla de que el alumnado puede desarrollar capacidades y destrezas que pudiera parecer que van más allá de su etapa de madurez. Es como poner esa semillita para luego sobre esa semillita ir creciendo a través del constructivismo y el aprendizaje significativo. O sea, podría ser un nexo de unión entre esos criterios que están más basados en el desarrollo lógico formal y otros criterios que están más basados en el constructivismo. Investigad un poco acerca de Matthew Lipman, y también os aconsejo que miréis algo acerca de algún investigador o investigadora de alguna universidad cercana a donde os vayáis a presentar a las oposiciones, porque puede tener algún estudio acerca de bueno, pues ese desarrollo lógico formal, la inteligencia y demás bueno, pues en el alumnado, en las etapas evolutivas en las que están, y hacer, bueno, alguna investigación acerca de bueno, pues cómo hay que tratar determinados problemas, determinados aprendizajes científicos. Siempre va a ser mucho mejor recibido por parte del tribunal investigaciones de personas que estén cerca de vuestra especialidad que no algunas investigaciones que son mucho más generales y que son más cercanas, bueno, pues a la psicología o la psicopedagogía. No obstante, aún así, y también muy científico, os aconsejo que deis un enfoque desde el punto de vista de la neurodidáctica y neurociencia, que es algo muy novedoso y que tiene una base científica que seguramente de alguna manera podréis relacionar con vuestra especialidad, especialmente gente de biología y geología, pero también física y química, ya que las conexiones neuronales tienen química detrás y tienen también algo de física. Y desde el punto de vista matemático, obviamente también las redes neuronales se pueden estudiar. Entonces, darle un enfoque también a ese desarrollo lógico formal desde vuestras materias a través de investigaciones que se puedan haber hecho en universidades, o de la neurodidáctica, neurociencia, que es algo muy novedoso y que pocas programaciones didácticas y unidades contienen. Bueno, más motivaciones para hacer esa secuenciación de contenidos dentro de la propia unidad es el constructivismo, por qué se ven unos contenidos o saberes básicos antes y otros después, y por qué unas unidades van antes y otras después, y también el aprendizaje significativo para asegurarnos el dominio de estos nuevos procedimientos, estos nuevos saberes. Una vez que se ha presentado la distribución temporal de las sesiones, ya podéis ir sesión a sesión explicando exactamente lo que vais a hacer en el aula. Yo sigo insistiendo que podría ser interesante plantear
las sesiones en formato aula invertida y cambiando totalmente el orden tradicional de las sesiones de las clases. Pero bueno, cada persona que haga el enfoque más cercano a como lo hace habitualmente en clase. Y tenéis que comentar las sesiones, bueno, pues de la manera que hacéis habitualmente, de la manera que lo hacéis, que proponéis al tribunal que lo vais a hacer o que lo programáis a hacer. Bueno, pues el desarrollo de los contenidos a través de, bueno, se explica el contenido, se corrigen estas actividades, se mandan tareas para fomentar el estudio diario, decir qué actividades, problemas, proyectos se van a hacer, se deja un tiempo de trabajo en clase, se atienden dudas, se hacen actividades diferentes, se atiende al alumnado con necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se os ocurra. Y lo más importante, recordar que las sesiones son flexibles, que lo programado es flexible y por lo tanto no os pilléis demasiado los dedos en la duración de cada una de las partes de la sesión o cada una de las actividades, ya que eso podría provocar alguna pregunta por parte del tribunal de si este problema realmente lo puedes ver en 10 minutos o necesitas 15. Entonces, cuanto menos detalle, mejor en ese aspecto, hasta ese punto. Recordar que en la exposición podéis exponer con el material auxiliar en la mano, el dossier de actividades de enseñanza-aprendizaje, los problemas, y la única limitación que hay es que no pueden contener elemento curricular, o sea, no pueden tener elementos curriculares, es decir, en un problema no puede especificar debajo qué saber básico se está enseñando o, por ejemplo, qué competencia específica se está contribuyendo a alcanzar. Y tampoco pueden estar los problemas resueltos, es decir, os lanzáis a la piscina y resolvéis el problema y demostráis al tribunal vuestra capacidad, si es lo que queréis hacer, pero nunca un problema resuelto debajo del enunciado del problema. Creo que más o menos queda claro el material auxiliar que se puede emplear y cuáles son las limitaciones. Y esto, aunque ya lo hemos visto en alguna otra sesión, importante que pueden aparecer de manera más o menos general en las sesiones de la superunidad didáctica, actividades en las que se vea algún aspecto relacionado con el emprendimiento. También relacionado con el emprendimiento, bueno, pues se puede tratar algún aspecto relacionado con las finanzas personales, las finanzas de la familia, relación con otras materias, actividades complementarias o extraescolares. Todo esto puede estar en la unidad didáctica. Y bueno, pues el emprendimiento está muy relacionado con ejemplos concretos y bueno, es el inicio de una actividad que exige un esfuerzo de trabajo y tiene una cierta importancia o envergadura. Eso podría ser, según Google, lo que es el emprendimiento. De alguna manera, el emprendimiento consiste en que el alumno o la alumna emprenda a tomar una iniciativa en algunas cuestiones y que sepa valorar y tomar decisiones para llegar a algunos fines. También podéis poner ejemplos concretos de emprendimientos. Bueno, pues una cosa que sería interesante, por ejemplo, para las personas que se vayan a presentar en la Comunidad Valenciana, el emprendimiento que llevó a cabo una empresa que fue capaz de hacer flavioles en material plástico gracias a que había una persona que sabía de música y sabía de plásticos, sabía de polímeros. Entonces esta persona, que además creo y lo digo de memoria, era constructor, gracias a sus conocimientos en polímeros y en química y sus conocimientos en música, fue capaz de realizar por primera vez flavioles en plástico. Eso fue un emprendimiento brutal. De hecho, es la empresa puntera que realiza flavioles, dulzainas, etcétera, material musical de viento propio de la Comunidad Valenciana. Y gracias a ese conocimiento de química pudo emprender, pudo comenzar con ese emprendimiento empresarial, y es una empresa ahora mismo puntera, que es que tiene la exclusiva prácticamente en ese material escolar. Es un ejemplo más, esto es para los de física y química, pero en matemáticas pues podéis poner algún ejemplo de cómo el emprendimiento se facilita muchísimo a través de unos conocimientos de finanzas y cálculos de finanzas desde el punto de vista matemático. Según los niveles, pues hay unidades didácticas donde esas matemáticas financieras, como por ejemplo primero de bachillerato de ciencias sociales, donde pueden estar.
Si vamos a hablar del emprendimiento desde cualquier otra materia, pues tener presente los conocimientos que pueden tener a través de determinadas asignaturas optativas, como puede ser IAE, determinadas asignaturas como ciencias sociales, determinadas asignaturas como matemáticas, para tener esa base, para poner ese ejemplo o realizar esas actividades relacionadas con el emprendimiento. Al final, de lo que se trata es dar ideas al alumnado para que sepan responder a esa pregunta de ¿y esto para qué sirve? Bueno, y algo muy novedoso con la nueva legislación es poner situaciones de aprendizaje que fomenten el emprendimiento, como búsqueda de problemas, actividades abiertas, selección del contenido que hay en Internet, que esto es fundamental. Bueno, y al final hacer actividades lo más cercanas a la vida real. Ya es un clásico el organizar una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, en la que, bueno, pues hay unos expertos o expertas en determinadas cosas, pues yo que sé, dulces, salados, bebidas y, bueno, pues todo el material necesario para ornamentar la fiesta de cumpleaños. Pues es un ejemplo típico de emprendimiento de cómo organizar una fiesta de cumpleaños teniendo grupos de expertos que van a hacer un cálculo del precio que va a tener cada una de las partes de esa fiesta de cumpleaños. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Darle al coco, o sea, darle al coco. Si es que es simplemente eso. Polímeros, plásticos, impresión 3D. Ahí hay un emprendimiento detrás brutal y es algo muy novedoso. Más cosas, pues yo qué sé, cosas motivadoras. Ahora mismo los drones son el futuro. Pues detrás de los drones hay una dinámica, hay una cinemática muy interesante. Pues hay que darle al coco y poner actividades en las que haya una búsqueda. Otra actividad muy actual es tipo de coche en función del recorrido que se va a hacer. Ahí hay cálculos económicos, también hay cálculos relacionados con algunos aspectos más de la ingeniería, pero al final lo que hay detrás es un combustible, una energía. Entonces, bueno, pues qué hay detrás de la gasolina, qué hay detrás del diésel y qué hay detrás de un coche híbrido y qué hay detrás de un coche completamente eléctrico. Y hay que tomar una decisión. Y el enfoque transversal ya no es solo el euro, sino también la fuente de energía que se está utilizando. Al final de lo que se trata es que estas actividades de enseñanza-aprendizaje de la unidad didáctica, en algún momento de la exposición debemos comentar algo de ellas, por lo menos del máximo de ellas posibles. Espero haberos dado alguna idea. Al final, bueno, lo más importante no es la idea en sí, sino que esa idea os lleve a otras de las que tengáis más o menos conocimiento teórico o práctico, bien sea en investigación o en la empresa privada, en la universidad. Relación con otras materias. Bueno, esto es importante. Lo primero es tener claro dentro del currículo oficial qué otras materias optativas o no tiene el alumnado de nuestro nivel. Eso es fundamental. ¿Qué optativas o materias no optativas ha tenido anteriormente? Y poder hacer alguna relación. No se trata de hacer lo mismo que se hace en otras materias, pero sí contribuir a esa transversalidad tan deseable que es necesaria en estos niveles, para que no sean materias estancos, sino que estén entre ellas muy relacionadas. Por último, venía siendo tradicional que esa actividad complementaria extraescolar, una al menos en primera persona al singular, que proponéis al departamento didáctico y que vais a realizar sí o sí, era tradición que intentásemos que todas las unidades didácticas hablaran de ella y de cómo contribuían con los diferentes contenidos, saberes básicos o con las competencias específicas, con esa adquisición de contribución a la adquisición de las competencias específicas o competencias claves si estamos en cursos pares, cómo se contribuía desde cada una de las unidades a esa actividad extraescolar. Ahora es mucho más fácil. Ahora sí o sí, la superunidad didáctica que vais a plantear va a tener una relación directa con la actividad extraescolar que vais a plantear. O sea, es decir, tenéis que buscar una actividad extraescolar, a ser posible una actividad extraescolar relacionada con algo muy actual o que se haya programado en algún museo durante este curso escolar,
y que tenga mucha relación con la unidad que estáis haciendo. Es decir, se trata de buscar una actividad extraescolar y o complementaria muy chula que tenga relación directa y clara con la unidad didáctica, con la superunidad didáctica que habéis planteado. Recuerdo, esto ya lo he dicho en algún vídeo, en alguna ocasión, da muchísimo valor, casi nadie lo hace, plantear esa actividad complementaria extraescolar, cómo se va a plantear al alumnado que no va a la actividad. Es decir, si por el motivo que sea se pone a alguien enfermo, no puede ir por motivos los que sea, si no va a la actividad extraescolar, ¿qué actividad va a realizar de manera complementaria? Y ahí darle al coco, mirar a ver si existe alguna visita virtual, algún vídeo de YouTube, algo que haga que pueda participar de forma online o de forma semejante al resto del grupo en esa actividad y cómo se va a evaluar. Ejemplos de estas actividades, pues bueno, ya sabéis, salidas extraescolares, al MUDIC, a la universidad, a distintos museos, rutas matemáticas, rutas físicas también se podrían hacer con algunos aspectos relacionados con la física, algunas caídas de agua, cosas así, ¿no? Algunos fenómenos físicos, como por ejemplo la diferente temperatura que hay en calles estrechas en el casco urbano de una ciudad o de un pueblo, algún aspecto de ese estilo. Y que, bueno, tenéis que decir que se han incluido en la programación general de aula. Concursos de la asignatura a nivel de departamento, concursos a través de olimpiadas, etcétera. Todo eso, todas las charlas, todos los talleres que se os ocurran, visitas a las universidades o a ciclos formativos. Hay algunos institutos que están especializados y mucho en ciclos formativos que también hacen visitas. Todo eso podéis incluirlo y debéis decir que está incluido en la programación general anual. Bueno, y muy importante, lo que tenemos que demostrar en la exposición de la superunidad didáctica es cómo nos desenvolvemos en nuestra especialidad. Los emuladores son fundamentales, emuladores de calculadoras, por ejemplo, en matemáticas, emuladores de moléculas en física y química, emuladores de determinadas prácticas que se pueden hacer en laboratorio, emuladores a través del GeoGebra, que se pueden utilizar para geometría o álgebra en matemáticas, a través de plataformas oficiales como Aules o la correspondiente de vuestra comunidad autónoma. Estos son los básicos. Luego se pueden hacer algunos aspectos más audiovisuales como vídeos, fotos, GIFs, etcétera. Fomento de la lectura, comprensión lectora, no solo de libros, sino de artículos científicos. Repito, artículos y publicaciones científicas, fundamental. Educación cívica y constitucional a través del reciclado y reutilización de determinados materiales, por ejemplo, plásticos o metales. A través de ese reutilizado podéis construir fractales, por ejemplo, utilizando envases, o podéis reflexionar acerca de cuánto se ahorra al medio ambiente reciclando o reutilizando determinados materiales como por ejemplo los polímeros o los metales. Problemas relacionados con situaciones realistas y también muy importante la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Y bueno, todas estas cosas deben estar en la tabla de la unidad didáctica y la idea es que seáis lo más claros y específicos posible. No pongáis comunicación audiovisual, sino fragmento del vídeo que habla sobre la medición de la altura de la pirámide de Giza. O los títulos, ya os dije que en la medida de lo posible fueran tipo PISA, es decir, dos palabras muy claras. Por ejemplo, salto de agua en tal sitio. Eso podría ser un poquito la idea de ese tipo de actividades, como con 2-3 palabras máximo quedan ya programadas en las diferentes tablas. Y al final el tribunal valorará y mucho cómo vais a explicar matemáticas, física y química, vuestra especialidad, a lo largo de la exposición. Estaría bien que en alguna sesión desarrollaseis los contenidos a través de alguna actividad, algún problema, algún proyecto relacionado con matemáticas, física y química, vamos, con vuestra especialidad, que os desenvolváis delante del tribunal
y demostréis vuestra capacidad explicando vuestra materia. Lo más importante de todo es que por favor, no os lancéis a explicar al tribunal las cosas como si fuera el alumnado. Dejad claro que vais a explicar las cosas a continuación como lo haríais en el aula, pero no lo hagáis sin avisar. O sea, tenéis que dejar claro que abrís un paréntesis en el cual estáis explicando tal cual explicaríais en clase. Al final lo que se trata es de poner ejemplos y demostrar que efectivamente sois capaces de demostrar que sois capaces de enseñar vuestra especialidad, matemática, física y química, la que sea, y es aprovechar el momento para no solo enseñar un contenido, un saber básico, sino también, bueno, pues cómo lo vais a hacer para evitar que el alumnado cometa errores, para evitar que determinados conocimientos que a lo mejor todavía no han asimilado al 100% o determinados conocimientos que pueden ser una laguna, que pueden tener una dificultad, que pueden tener, cómo vais a hacer para que eso no sea otra dificultad añadida para aprender estos nuevos conocimientos. Se trata de demostrar un dominio de vuestra especialidad. Y como os he comentado, no es un problema si dejéis claro que estáis abriendo un paréntesis en el que vais a demostrar vuestra valía, vais a demostrar lo buenos docentes que sois, lo buenas docentes que sois, para explicar al alumnado algo específico de vuestra especialidad. Pueden ser problemas, actividades, un ejemplo, lo que sea. Pero tenéis que dejar claro al tribunal que comenzáis ese supuesto en el que estáis explicando tal cual lo haríais en clase. Lo que os digo, no lo hagáis como norma general. Conozco un caso en el que hizo la exposición entera como si el tribunal fuera alumnado y claro, el resultado fue nefasto, porque claro, tampoco puedes ponerte a explicar hasta los elementos curriculares como si fueran alumnos y alumnas de clase. No, eso no, por favor, es algo concreto. Tenéis que buscar dentro de vuestra especialidad qué es aquello que podéis explicar para luciros. Y por supuesto, practicarlo para no liarla. En medio de la pizarra, delante de un tribunal, hasta una resta con llevadas puede ser un quebradero de cabeza. No es un momento de pensar, es un momento de realizar aquello que habéis ejercitado, aquello que hayáis practicado. Por favor, no la liéis, llevarlo muy bien pensado, muy bien practicado para no estropear la exposición. Y animaros a esa búsqueda de esos emuladores tan chulos que vais a poder realizar. Vivimos ahora mismo en un mundo que va hacia el metaverso, hacia la realidad virtual, pues es un momento de hacer algo espectacular, algo chulo, algo diferente, darle al coco, buscar aplicaciones, preguntar en vuestros entornos, incluso a compañeros, compañeras de trabajo, a ver qué podéis hacer espectacular para que el tribunal lo vea, lo visualice. Ya luego veremos, dependiendo del material auxiliar que se pueda emplear, si eso irá impreso en papel o se podrá proyectar o hacer una secuencia de imágenes o de vídeos para que el tribunal vea lo que estamos proponiendo. Y alguna idea más en cuanto al AULES, uso de calculadora. Simplemente, bueno, pues lo que tenéis que demostrar al tribunal es que lo que vais a realizar con las diferentes aplicaciones y mucho cuidadito con el uso del móvil en el aula. Tiene que estar más que justificado, ya sabéis que está siendo un problema y al final los centros educativos casi se están convirtiendo en un lugar de desintoxicación del uso tan habitual del teléfono móvil. Jamás antes de tercero de la ESO, después de tercero de la ESO sí que se podría hablar del uso del móvil y no todo el alumnado, sino un uso responsable y un uso concreto en un momento adecuado para diferentes aplicaciones del móvil, especialmente esas interactivas que pueden funcionar a modo de concurso o de debate o algo de ese estilo. El uso de las TIC y concretamente de las aplicaciones que he mencionado anteriormente o las que podáis utilizar en vuestra unidad didáctica supone un aprendizaje
del uso de la propia aplicación, un aprendizaje detrás de esa aplicación, es decir, si yo estoy utilizando un emulador, por ejemplo, para aprender un contenido, el contenido también se aprende utilizando la aplicación como un recurso didáctico. Pero también es importante el aprendizaje del uso responsable de las TICs. Otra opción que tenéis es la comunicación audiovisual. Mucho cuidado con los derechos de autor, pero bueno, en principio podéis utilizar vídeos o fragmentos de vídeos que estén, por ejemplo, en plataformas como YouTube, siempre que sean plataformas con autorización para fines educativos o plataformas educativas. Revisad, por favor, si vais a utilizar la comunicación audiovisual, los derechos de autor del material que estáis utilizando. Es una forma innovadora de plantear los recursos didácticos, pero que sean adaptados a la edad en la que estáis programando. Es decir, mucho cuidado que los contenidos sean adecuados para la edad correspondiente del alumnado que tenéis en el aula. Fomento de la lectura, comprensión lectora a través de diferentes tipos de actividades, como puede ser resolución de problemas abiertos que requieran expresión oral y escrita, lectura comprensiva de los enunciados, de los problemas, de los teoremas, así como de publicaciones científicas, libros, etc. También podéis plantear actividades específicas como lecturas de libros, fragmentos, dedicar algún tiempo para la lectura, una cadena de lectura también podéis hacer, artículos científicos, lo que he dicho, siempre plantear el fomento de la lectura como algo que vais a realizar en algún momento, en alguna sesión de vuestra unidad didáctica. Es importante, hay que darle especial importancia en primero y segundo de la ESO especialmente. Educación cívica y constitucional, pues hay diferentes momentos, diferentes situaciones de aprendizaje en los que podéis utilizar diferentes valores, como por ejemplo ecología, consumo responsable, tolerancia, solidaridad, hábitos saludables, tanto de alimentación como del sueño, deporte, evitar la vida sedentaria. Y se puede trabajar a modo de lluvia de ideas, de debates, de trabajos cooperativos, de proyectos en grupo. Se pueden hacer de diferentes maneras, pero hay que trabajarlo en algún momento, a ser posible, de la unidad didáctica. Buscar el momento para transversalmente trabajar estos valores. Recordad que las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, problemas, proyectos, debéis plantearlo en contextos reales, en situaciones lo más cercanas a la realidad posible. Darle un poquito vueltas a la cabeza para inventar enunciados, proyectos, talleres, actividades de laboratorio muy cercanas a la vida real. Aumentan muchísimo el valor de dichas actividades, que sean actividades abiertas, problemas abiertos y que al final tengan una pequeña moraleja, una pequeña interpretación, una pequeña reflexión que pueda aportar algo extra, también transversal, con la resolución única del problema o el proyecto, sino algo más, que aporte algo más en esa moraleja. Y bueno, ahora más que las actividades en sí que voy a poneros como ejemplo, pues es ideas que os pueden servir. Los efectos de la deforestación, desertificación, etcétera, podría ser bueno, pues un tipo de actividad, problema abierto, proyecto, trabajo cooperativo muy interesante a realizar en diferentes materias, porque hay muchas materias en las que se puede hacer un proyecto de este estilo. Y bueno, plantear actividades que contrapongan lo que es una vida sedentaria con una vida saludable, una vida activa, tanto en lo que se refiere a las actividades físicas y deportivas como en la alimentación saludable. Este es un ejemplo, como otros muchos que podría haber, para reflexionar acerca de las diferentes actividades físicas y la alimentación que pueden llevar a cabo para evitar esa vida sedentaria.
Aprovechar bueno, pues alguna actividad que esté relacionada con noticias muy actuales, como por ejemplo la preocupación que hay ahora mismo acerca de la contaminación y la pérdida de calidad del agua de los acuíferos de España. Se pueden hacer diferentes cálculos de caudales, de volúmenes, de composición del agua, o sea, es decir, la contaminación del agua de los acuíferos de nuestro país puede ser, o de la zona en la que vais a realizar o vais a exponer la unidad didáctica, vais a presentar y exponer la unidad didáctica, puede ser muy interesante. Ahora mismo está muy en el debate la contaminación de los acuíferos por la industria agrícola y ganadera. También, tener cuidado con algunos temas que pueden ser delicados. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, el caso del Mar Menor, que a lo mejor puede ser delicado en la zona concreta en la que se puede realizar, pero bueno, se puede hacer un estudio acerca de determinadas situaciones que se están dando recientemente, tanto de los acuíferos como de algunos lagos, lagunas del país. Y si hay algo que es totalmente novedoso, es toda la ciencia que hay en este momento detrás de la astronomía, de la exploración del espacio. Se logró desviar el asteroide, eso puede ser pues una actividad, un proyecto, un problema muy interesante para asignaturas como física y química, matemáticas, descubrimientos del James Webb y del Hubble, diferentes respuestas que pueden dar, ¿no? Tanto en este caso concreto de la respuesta que ha dado el James Webb y el Hubble acerca del desvío del asteroide, como algunas visualizaciones que están haciendo de diferentes sistemas, planetas, estrellas, que pueden dar respuesta a algunos fenómenos muy interesantes desde el punto de vista físico, químico y biológico y geológico de determinados planetas. La exploración de Marte también es otra fuente inagotable de información, de actualización de la información, y se puede hacer algún estudio, algún proyecto acerca de estas misiones que hay en Marte y en la Luna en este momento, a través de diferentes rovers. Bueno, y un pequeño toque de humor siempre se puede llevar a cabo a través de diferentes recursos didácticos, pero siempre adecuados a la edad y sin pasarnos en exceso. Ese toque de humor puede venir muy bien también para, en el momento de la exposición, pues generar un buen clima, una motivación para el tribunal. ¿Y cómo organizamos los materiales para el alumnado, que además puede ser material auxiliar para la exposición? Pues bueno, de la forma más completa y estética posible, intentar personalizarlos para que lleve implícito el mensaje de lo he elaborado yo. Ese toque personal es importante, evitar que se sepa de dónde proceden, especialmente si es algún tipo de texto o notación o de forma habitual para alguna editorial o de algún formato que se puede haber extraído de algún lugar en concreto. Y lo dicho, la máxima estética posible, la máxima personalización, y es muy posible, yo os aconsejo que sigáis empleando el Arial 12, no sea que haya que presentar algún documento escrito que seguramente tendrá la misma forma que lo que tenía en su momento la programación didáctica en las oposiciones eliminatorias. Por supuesto, en aquellas comunidades autónomas donde en el 2023 va a haber oposiciones eliminatorias, pues lo mismo sirve para la unidad, lo único que en vez de ser para una sola unidad, será para muchas. Arial 12 es lo que os aconsejo. Y cuando vayáis a mostrar ese material, de la misma manera que cuando explicáis al tribunal, de la misma forma que lo haríais al alumnado, haced saber al tribunal que ese material es un material auxiliar tal cual se entrega al alumnado. Por supuesto, es importante que os aseguréis que todo lo que está en la tabla de la unidad didáctica luego aparezca de forma implícita o explícita, se entregue material o se exponga en la exposición de la unidad didáctica, es decir, que no quede nada de la tabla de la unidad por
exponer. Respecto a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, os aconsejamos que, planteéis el máximo de actividades posibles. Aquí pasa algo parecido a los recursos didácticos y la metodología. En la unidad didáctica lo que hay que presentar al tribunal es material adaptado, es decir, actividades de refuerzo y de ampliación. Enriquece muchísimo enseñar una actividad para todo el grupo y cómo esa actividad se adapta, o muchísimo más aún, porque sería muchísimo más inclusivo, que esa actividad incluya adaptaciones, es decir, tenga algún apartado que sea propio para el alumnado con necesidades y que para el alumnado que no requiere, que no necesita esas necesidades porque no tiene dificultades, sea un apartado sencillo que realice rápidamente como introducción a luego el problema o la actividad en concreto. Enriquece muchísimo enseñar material concreto, pero pasa algo parecido con la metodología, que luego pasa a ser recursos didácticos en la unidad. Tenéis que plantear en general, decir algo en general de cómo vais a realizar esa atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, unas pautas generales de lo que vais a hacer para adaptar esas actividades y para atender a las necesidades de dicho alumnado. Y al final habrá que comprobar a través de las exposiciones privadas lo que funciona y lo que no. Habrá algunas cosas que se expliquen, que se expongan, y habrá otras cosas que se facilitará material al tribunal o se expondrá, si no nos lo recogen, a través de los atriles y se mostrará al tribunal para que el tribunal vaya viendo y haciéndose la idea a través de ese material muy visual o a través de TICs de nuestra propuesta. Es decir, tenemos que, después de elaborar este material o según se va elaborando este material, tenéis que hacer exposiciones para verificar que esto funciona, ya que no tenéis que exponer todo, ya que no es posible en 30 minutos decir todo, pero sí que se pueden enseñar algunas actividades, algún material se puede presentar al tribunal, enseñar al tribunal en la exposición. Como os digo siempre, ya sabéis que estas extensiones de los guiones, del tiempo límite de la defensa y demás, es muy relativo, va a depender mucho de cada persona y de lo que yo vea en las exposiciones privadas. Pero bueno, a modo de ejemplo, lo que acabo de plantear sería 4 caras del guión, de ese guión que preparáis, que elaboráis para saber exactamente lo que vais a decir. Y bueno, la extensión dentro de la unidad ampliada, pues ya sabéis, cuanto más material vayáis teniendo, mejor. Después, para quitar habrá tiempo. Y respecto al material auxiliar, pues bueno, ya lo iremos viendo. Podemos hablar de entre 20 y 25 páginas al máximo, pero bueno, no os preocupéis porque nunca será un problema que haya demasiado material, porque el material ya habrá que ver si hay que presentarlo de forma escrita bajo algún formato o podrá ser material auxiliar. Esto está a punto de saberse, ya que diciembre está a la vuelta de la esquina. Y los deberes de esta semana, ya sabéis, avanzar lo más rápido que podáis con la unidad didáctica para que pueda revisarla lo antes posible, y una vez revisada comencemos con las exposiciones privadas.